Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional, en este caso también de la Fundación Gloria Fuertes con motivo de su centenario y en este caso institucionalmente también acompañados de la Fundación Carlos Edmundo de Ory. Nos acompaña José Manuel García Gil, patrono de dicha fundación y poeta. Esta es la segunda sesión del pequeño homenaje y el recuerdo que ha querido la Biblioteca Nacional tener a la extraordinaria poeta Gloria Fuertes en su centenario. Les recuerdo que hay una muestra bibliográfica en la antesala del Salón de Lectura. No es una muestra muy extensa, pero sí están allí todas las primeras ediciones que conserva de ella la Biblioteca Nacional. Quiero reiterar el agradecimiento a Paloma Porpeta y a la Fundación Gloria Fuertes por todo lo que nos ha ayudado a organizar estas actividades y también, lógicamente, a José Manuel García Gil, que está hoy con nosotros para hablar de Carlos Edmundo de Ory, y a Amador Palacios, que es también experto en postismo y, por lo tanto, experto en Gloria Fuertes y Carlos Edmundo de Ory, que es el tema del que hoy arrancamos. Sin más, pues simplemente agradecerles a los tres panelistas su presencia y pedirles a todos ustedes un aplauso para ellos. Bueno, pues parece que empiezo yo. Reiterar de nuevo mi agradecimiento y el agradecimiento de la Fundación Gloria Fuertes a la Biblioteca Nacional por acogernos aquí, a la Fundación Carlos Edmundo de Ory y a José Manuel García, que también nos acompaña, y por supuesto a Amador Palacios, que yo creo que, bueno, esto más que una mesa redonda casi va a ser una charla entre amigos, ¿no? Carlos y Gloria se conocieron a partir del año 42 y, bueno, José Manuel nos hablará más de eso. Yo voy a centrar un poco mi intervención para, como él va a hablar de la relación de Carlos y de Gloria y Amador va a hablar de Gloria y el postismo en general, pues yo quisiera ubicar un poco la vida de Gloria en esos años del 39 al 49, que son muy importantes en la vida de Gloria, entre otras cosas porque conoce a Carlos Edmundo, porque se integra y empieza a tener relación con el grupo del postismo, pero bueno, son también importantes por otros temas. Estos años en la vida de Gloria, en el año 39, una vez terminada la Guerra Civil, son decisivos porque ella, para su oficio de poeta y de escritora, ella comienza a tomar forma ya su oficio de verdad de poeta de adultos, no solo de poeta de niños, aunque también el oficio de poeta de niños también empieza a perfilarse en esos años, y culmina en el año 1949 cuando publica Canciones para niños, que se lo edita Escuela Española, aunque fue rechazado por otras tantas editoriales, y también publica, en 1950, publica Isla Ignorada, que es el primer poemario, donde además incluye algunos de los poemas de La luna y el amor que estaban dedicados a Carlos Edmundo, a quien conoce en el año 42, como he dicho. Además, bueno, lo primero, y antes de continuar, es felicitar a Carlos Edmundo de Ory, porque hoy es su cumpleaños y entonces es especialmente importante que esté hoy José Manuel con nosotros, que tenía que estar en Cádiz celebrándolo y ha querido, pues, acompañarnos en esta mesa. Voy a contaros algo que a veces meto textos que va metiendo Gloria, ¿no? Uno de ellos dice: cuando empecé a escribir de niña adolescente, como no había leído nada, mi primera poesía no tenía influencias. Empecé a escribir como hablaba. Así nació mi propio estilo, mi personal lenguaje. Aunque después, como es lógico, leí y leo poetas, a mí no hay quien me influya. Así que, como en 1934, que fue en la fecha en que murió su madre, sigo huérfana e independiente. Esto lo dice ella en el prólogo de Obras Incompletas en 1975. Y así, trabajando sin cesar en diferentes oficios, sin dejar de escribir un solo día, pasé en 1939 de la oficina de hacer cuentas a una redacción para hacer cuentos. Es cuando Gloria comienza a trabajar en la revista Flechas y Pelayos y en la revista Maravillas. Y os voy a leer un pequeño poema de estos años, un autobío. No dejan escribir. Trabajo en un periódico. Pude ser secretaria del jefe y solo soy mujer de la limpieza. Sé escribir, pero en mi pueblo no dejan escribir a las mujeres. Mi vida es sin sustancia. No hago nada malo. Vivo pobre, duermo en casa, viajo en metro, ceno un caldo y un huevo frito para que luego digan. Compro libros de viejo, me meto en las tabernas, también en los tranvías, me cuelo en los teatros y en los saldos me visto. Hago una vida extraña.
Esto son los años 40 de lo que nos está hablando aquí. Quería hablaros también un poco de estas publicaciones donde Gloria empieza a trabajar en el año 1939. Estas eran unas publicaciones destinadas a un público infantil que dirige Fray Justo Pérez de Urbel. Estas aparecen, cuando desaparecen en la revista Flecha y la revista Pelayos y se unifican, aparece Flechas y Pelayos y empiezan a publicarse en 1938. Estamos en plena guerra en Madrid y entonces se tienen que establecer en San Sebastián, en la calle Elcano 7. En diciembre del 39, una vez ya terminada la guerra y pensando que ya se pueden establecer en Madrid, estas revistas se instalan en Madrid, en la avenida de José Antonio 49, que es donde permanecieron hasta febrero del 41, en el que se trasladaron otra vez en el año 42, tras un breve paso por el número 31 y por la calle Montesquinza número 2. En 1943 depende de la Administración General de Semanarios y Revistas del Movimiento y en el 1944 se integran en la Dirección Nacional del Frente de Juventudes. En 1945 la revista se privatiza y Fray Justo Pérez de Urbel, a título personal, dirige las dos, Flechas y Pelayos y Maravilla. Este es un poco el momento en que Gloria entra. En el año 1942, ahí está ya como colaborador de estas revistas Eugenio Rosado Rivas, que fue un amante de Gloria, de los que tuvo mayor importancia a partir del año 38 y en el 39. Pero también están otros como Abelino Aróstegui, que era el subdirector de estas revistas. Durante estos años, Gloria trabaja en la revista, trabaja como redactora y tiene que mirar en un diccionario qué significa ser redactora cuando la contratan, porque no sabe muy bien qué se referían. Gloria vivía en la calle José Abascal, en el 47 y el 49, donde su padre era portero. Y esta calle, en el año 1939, pasa a llamarse General Sanjurjo. En abril del 39, Franco cambia nombres de determinadas calles y la cambian de José Abascal a General Sanjurjo, hasta 1980, en que se vuelve a cambiar y vuelve a tomar el nombre de José Abascal. Estos años también Gloria sigue estudiando. Además de estar trabajando, está estudiando puericultura y nutrición. Y en 1939, cuando entra a formar parte de estas revistas, pues se continúa con sus estudios. Y ahora os voy a contar cosas, un poco de detalles de esos documentos donde aparece para recomponer esta vida de Gloria de esos años, ¿no? Para que sepamos dónde se encontraba. En 1940, en la cédula personal de Gloria Fuertes, figura el domicilio en General Sanjurjo 49 y además figura, como fecha curiosa, su nacimiento, que dice que es el 18 de julio de 1918. Error. Este error se repite luego en muchísimos DNIs. Hemos tenido que ir a verificar en el registro civil exactamente la fecha del nacimiento de Gloria porque llegó un momento en que tuvimos dudas. Dijimos, a ver si vamos a celebrar el centenario el año que no es. Pero no, parece que nació en el 17. En el carnet que tiene de la Delegación Nacional de Prensa ya figura como redactora perteneciente a la plantilla de Flechas y Pelayos bajo la dirección de Fray Justo Pérez de Urbel y está la fecha el 20 de noviembre del 41. Por eso os lo cuento, porque ella cuando está trabajando en Flechas y Pelayos y en Maravillas es cuando conoce a Carlos Edmundo. Carlos Edmundo entra, como dice ella, un jovencísimo Carlos Edmundo que le deja un soneto, no sé, luego ya nos contarás tú si esto es así o no es así, que le deja un soneto para que ella publique en la revista Maravillas, ahí se conocen y empiezan a intercambiar cartas y una relación de amor y de amistad que luego perdura a lo largo de los años. Gloria, además, estos años también lee mucho, compra libros a plazos, fijaros, en el año 44 invierte 405 pesetas en libros, que era un dineral, era 30 pesetas que pagaba al mes. Y adquiere, entre otras obras, las obras de Shakespeare y Benavente. Esto lo sabemos también por los recibos que ella iba conservando de todos sus libros. Entabla una gran amistad con Selo Sánchez y con ella y con la madre se marchan a vivir también estos años porque el padre se casa en segundas nupcias y la relación de Gloria con su madrastra no es nada buena, entonces se va a vivir con su amiga Chelo y con su madre. Y van compartiendo, además, esta relación que comienza también en esos años, dura hasta que muere Chelo. No sé, estoy segura si es en el año 81. Estoy buscando a Jorge para que me lo confirme, pero vamos, en el año 81. Muere Chelo. Y Chelo la acompaña siempre y además comparte muchísimos domicilios con ella. O sea, que es de las grandes amigas que permanece siempre a su lado. Gloria conserva todos los escritos que realiza desde esos años. Ella dice que empieza a escribir para niños porque precisamente al comenzar a trabajar en estas revistas donde ve que son para niños y para jóvenes, que su lenguaje le entienden, que les gusta, pues es cuando encuentra esa vía, ese camino para empezar a escribir literatura infantil. Está trabajando allí desde el año 41 hasta el 46, de momento que yo tenga confirmado, porque además es muy dada a hacer listas y el otro día os comentaba las listas de conquistas que tuvo, que empezaron en el año 31, 17 novios hasta el 39, o sea que Carlos del Mundo no fue el primero. Y luego también conserva pues listas de lo que va escribiendo, de lo que va publicando, o sea, le gusta conservarlo absolutamente todo.
La relación de amistad nos la va a contar José Manuel, como os ya he dicho, y de amor, pero eso sí que intercambian poemas y Gloria los titula, esos poemas que le dedica a Carlos, los llama De la luna y el amor. Esto luego los reúne, algunos de ellos aparecen en Isla Ignorada, pero aunque Gloria ya es en el año 44 cuando los publican o cuando escribe estos poemas, dice en el prólogo de Isla Ignorada: por causas bien ajenas a mí, no edité a los 16 años mi primer libro, que no eran los 16, La luna y el amor, muerto antes de nacer. Y de dicho libro publicó en este unos poemas, que ya lo llama sus primeros versos, pero eran los poemas que estaban dedicados a Carlos. Perdona. Luego también encontramos otro poemario también de esos años, que todavía lo tengo que revisar e investigar, porque creo que le va muy bien al título, a la relación de Gloria con Carlos, que dice Entre amistad y amor, tierra de nadie. Este era el título que ella escogió para esos poemas, que luego que están pendientes de revisión, ya los digo, y que están escritos en esos años. Es verdad que se produce un intercambio de poemas entre los dos. Nosotros conservamos muchos, algunos podéis verlos en la exposición que ahora mismo está en el Fernán Gómez. De esos poemas, algunos a mano y otros mecanografiados, firmados por Carlos o firmados por Gloria, ¿no? Y ella decía, voy a leeros un poema de los que estaba dedicado a Carlos. En el original, ella ponía poeta Carlos, pero luego lo corrigió y ponía amado. Lo que pasa es que yo lo voy a leer como poeta Carlos. Dice: oye, poeta Carlos, voy a hacerte un poema para tus labios no, para mis labios. Oye, Carlos, voy a hacerte unos guantes para tus manos no, para mis manos. Oye, Carlos, yo te quiero blanco, blanco no, sí, blanco. ¿Quieres a otras niñas? Eso me lo salto. ¿Me lo salto? No, sí, me lo salto. Oye, Carlos, voy a hacerte un beso para tus labios no, para mis labios. Oye, Carlos, voy a hacerte un abrazo no, mejor un ramo, de azulinas, lleno está el campo, un ramo de azulinas solo te hago. Y este está firmado el 5 de noviembre de 1943. Esta Gloria, que con esta relación con Carlos, sin embargo, luego reconoce, pasado el tiempo, que dice: fui poeta social. Fui surrealista sin haber leído a ningún surrealista. Después, aposta postista, la única mujer que pertenecía al efímero grupo de Carlos Edmundo de Ory, Chicharro y Cernesi. La postista que irremediablemente iba para modista. Modista de un importante taller, mi madre se encargó de ello. Modista o niñera, se reveló por primera vez. Yo no quería servir a nadie, si acaso a todos. Y luego, más adelante, en unos poemas posteriores, dice: me di cuenta, allá por los 40, que el dada o dada no era nada. Fui surrealista por el placer de liberar mi imaginación de todo freno, hasta que descubrí que podía escribir con total libertad, sin ser surrealista ni postista. Y de ahí nació mi estilo. Bueno, pues esto es todo lo que quería yo contaros, porque creo que es mejor pasar a ellos. Gracias. Buenas tardes. Es un placer y un honor estar aquí. Quería dar las gracias a la Biblioteca Nacional y quería también agradecerle a Paloma y a la Fundación Gloria Fuertes esta invitación. Yo voy a hablar precisamente de esa relación, esos términos medios de los que ha hablado Paloma, entre el amor y la amistad que surgió y que se prolongó en el tiempo entre Carlos y Gloria. Resulta que cuando Carlos tiene 19 años, a la vuelta de uno de sus viajes a Sevilla, donde iba con frecuencia, pues hace a Madrid un viaje con parte de su familia. Es el primer viaje que hace a Madrid, una ciudad, viniendo de Cádiz, que le alucina, donde no conoce a nadie y donde no tiene amigos. Él ese viaje no lo piensa realmente como un viaje, sino como una especie de huida, porque había roto con una novia sevillana que se llamaba Lalo y necesitaba huir y escapar del sur. Y lo hace aprovechando una expedición juvenil de flechas a un campamento en el Escorial. No es difícil imaginarlo, tan flaco, con la camisa azul, mahón y las 5 flechas, entonando canciones sobre la ilusión de una vida viril y heroica al servicio de la grandeza nacional. La inercia familiar, su familia era muy católica y era muy de derechas, y la ruptura amorosa pues impide que en aquella época él se planteara políticamente cualquier otra cosa. Era un muchacho
no muy disciplinado, era un chico mal estudiante, que estaba más enfrascado en la lectura y en la escritura que en discernir a esas alturas quiénes eran los buenos y los malos de aquella película. Pasa un mes en la Sierra de Guadarrama, muy triste, paseando entre los pinos y recitando como una letanía el nombre de su amada sevillana, y desde El Escorial viaja a Madrid. Viaja a Madrid y curiosamente el primer edificio que visita y al que acude por primera vez y le fascinará ya desde siempre es este edificio, el de la Biblioteca Nacional. Pasea por las calles y plazas de Madrid, casi siempre solo, y solamente va a ventas a ver a unos familiares y tiene un encuentro con Gloria Fuertes el 8 de octubre de 1942. Cuando Gloria y él se encuentran, tienen más puntos en común de los que podíamos pensar. Los dos se sienten poetas y ya han comenzado a demostrarlo, publicando poemas en revistas y haciendo recitales. Los dos han estrenado alguna modesta obra de teatro en Cádiz o en Madrid, y los dos pues, han adoptado el mundo de la imaginación como instrumento de conocimiento. Aunque se llevan 6 años de diferencia, también guardan en lo personal puntos de conexión. Por ejemplo, los dos sufren una desagradable situación de desamor entre sus padres y los dos sufren también una muerte trascendente. Gloria, la de su madre, cuando tiene 18 años, y Carlos, la de su padre, cuando aún no ha cumplido los 16. Aquel encuentro madrileño no fue casual, sino que fue concertado. Y algo de esto tiene que ver con lo que ha dicho antes Paloma. Es decir, en el 39 entra Gloria a trabajar en Maravillas, que es el suplemento infantil de Arriba, que dirige este Fray Justo Pérez de Urbel, que la contrata, también colabora en Flechas y Pelayo, y a su vez Carlos en febrero del 41 también empieza a publicar poemas en Flechas y Pelayo. En concreto hay uno incluso que se llama Interra Pax, que le dedica a este fraile benedictino. Y es que, pero además, en uno de los libros manufacturados de Carlos, todos sus primeros libros son de ejemplar único y manufacturados por él, incluye el 6 de mayo del año 42, es decir, 5 meses antes de conocerse, incluye un poema que le dedica a Gloria. Es decir, que ellos se leyeron el uno al otro y además, como ha contado antes Paloma, Ori le manda un poema, un soneto en concreto, a la redacción de Maravillas que ella le publica. A partir de ese primer contacto que tienen, epistolar, se hacen amigos y debe de haber una correspondencia que no consta en la fundación, que se ha perdido, y supongo que en esa correspondencia hay una promesa de futuro encuentro. Esa promesa se cumple y, como se subraya en la biografía de ambos, pues es ese 8 de octubre de 1942. Ese día se patean juntos Madrid, desde la primera hasta la última hora, de Lavapiés a la calle Mayor, de las tabernas a los puestos de libros de la Cuesta de Moyano, pasaron mucho tiempo juntos, hablaron de lo divino y del humano, se leyeron el uno al otro sus poemas, compartieron tinto, aceituna, patatas fritas, comieron juntos. Y de aquella cita, pues, surge su relación poética. En aquella primera cita, Gloria le dedica unos versos que dicen: es de Ori el apellido y es de oro el corazón, es de artista su aventura y es de poeta su voz. Y después, evocando también ese momento, le ofrece al poeta nuevo Carlos Edmundo de Ori estos versos que escribí, dice: por y para él, en recuerdo mío y promesa de auténtica amistad.
En el otoño triste, callado padre de la primavera, mañanita temprano hallé un poeta. Vestía a lo español, juvenil gesto, y llevaba entre libros ramos de versos. Y le leí poemas, su sangre de poeta brincó en sus venas. Más versos, más, te los escucho, más versos, más, me gustan mucho. Unos minutos pasan veloces, te vas pensando que me conoces. Carlos guarda tan grata impresión de ese primer encuentro que cuando vuelve a Cádiz les responde con un poema. Gloria, una tarde, salí de Cádiz perdido, iba buscándote acaso, lleno de lirios. Salí de Cádiz, dejé un mar niño, una luna solemne, cuajada de suspiros. Iba buscándote pálido y tímido, y tú estabas allí, entre los tranvías y el ruido. Este poema se lo manda a Madrid y le dice en una carta el 29 de enero del año 43, lo escribí a continuación de la carta, ni borrador ni pensar la frase de después, tras la que iba escribiendo, Gloria. Es como si me dictase un ángel y yo solo escribiera. ¿Es eso ser poeta? Niñas de nácar será otro poema que Carlos, medio enamorado, medio no, imaginándola desde lejos en otra relación, le envía desde Cádiz el 6 de febrero del año 43. Dice, tú me dirás palabras de amor, pero en la vida tú tendrás otra voz que te dirá mi amada, otra voz que la mía, quizás menos alada, quizás menos difuso, más por ti más oída. Tú nunca me dirás de lo que yo te pida, porque estarás para él más perfumada. Luego se intercambian poemas, romances, el uno al otro, y bueno, las cartas y los poemas van virando de tono y empiezan, pues, si empezaban más bien buscando una confirmación a esa juvenil condición de poeta, van a acabar al poco evidenciando una atracción creciente a pesar de la distancia geográfica entre los dos. Ocurre que a comienzos del año 43 Ori cae enfermo y va a pasar mucho tiempo en cama en su casa de la Alameda en Cádiz. Tiempo que él va a aprovechar para leer de la rica biblioteca de su padre, el modernista Eduardo de Ori, y para soñar con el reencuentro futuro con su nueva amiga. Sus compañeros de teatro incluso van a visitarle, pero van a seguir sin él debido a su enfermedad, los proyectos de representaciones y de ensayos. Por esta época su madre está en Madrid y él tiene que quedarse con su tía y con su abuela en Cádiz recuperándose, pero en vez de recuperarse empeora, cada vez las fiebres son más altas, al punto de que Ori en su autobiografía consideró esta larga enfermedad a los 20 años como un hecho fundamental de su vida posterior, al punto de que habrá de determinar lo que él llamó la petrificación de su tristeza más profunda. En medio de esta convalecencia, el 30 de abril del 43, le escribe una carta a Gloria con este poema. Ven antes que mayo, las flores primero, yo después, si acaso, pero no me esperes tanto. Es que no estoy siempre contigo en abrazos infinitos y en besos largos, largos, que no suenan, que no tienen labios. Di por qué me esperas. ¿No están en tus manos, mi voz no está hecha cántico por toda tu alcoba como un vago pájaro que modula un aria de arpegios diáfonos? Ori está impaciente, pero como está enfermo no sabe cuándo va a poder volver a verla y regresar a Madrid. Y le envía otro poema cuyo segundo verso va a dar el título del libro de los brazos desiertos que publicó Torremozas. Dice, esta tarde te vas y yo me quedo con los brazos desiertos, ahí que te llevas tus labios y tus ojos con gatos llenos de ojos dulces y te llevas tus suaves años. Y acaba, si no vienes pronto, yo me moriré de amor.
Luego, este último verso, yo me moriré de amor, lo tacha, como ha ocurrido antes en este poema que ha leído Paloma, lo tacha por uno menos explícito, por me quedaré sin voz. Son todos poemas primerizos, poemas que se escriben no para ser publicados, sino un poco los dicta la servidumbre amorosa. El joven Ori se muestra como un aprendiz de poeta, todavía sin voz propia, muy influenciado sobre todo por Bécquer y por Juan Ramón Jiménez. Es curioso el tema de las tachaduras. No voy a leer el poema, pero yo creo que el hecho de que tacharan uno también nos indica un poco el grado de enamoramiento que sintieron el uno por el otro, como también demuestra el otro poema que ha leído Paloma. Bueno, estando Carlos todavía convaleciente de la enfermedad, recibe una conferencia telefónica desde Madrid de su madre, que le dice que tiene un puesto de trabajo en Madrid, con 19 pesetas diarias en un departamento oficial. Y se espera que se restablezca para trasladarse a la capital e incorporarse al parque móvil de los ministerios civiles, en concreto de honroso empleado en una oficina de suministros de gasolina. Siempre se ha trasladado que él llega a Madrid y empieza a trabajar como bibliotecario en el parque móvil, pero realmente llega a Madrid a trabajar como gasolinero. Y ocurre que su madre, cuando muere su padre, conoce a un militar palentino que se llama Jesús Prieto Rincón, al que se le había encargado organizar el parque móvil en el que, bueno, se trataba de recuperar todos los coches que habían quedado abandonados, todos los vehículos que habían quedado abandonados durante la guerra para poder arreglarlos y reutilizarlos. Jesús Prieto, que tiene una relación tanto difusa con la viuda de Eduardo de Ory, colocó a todos los hijos de Josefina, que era la madre de Carlos, en el parque móvil. Y Carlos, con ese puesto de trabajo, llega a Madrid el 20 de julio del año 43. Se va a encontrar una ciudad asfixiada por consignas posbélicas, con graves anemias culturales, y trae dos cartas. Una carta para el director del parque móvil, dos cartas de su madre, una para el director del parque móvil y otra para que lo atienda Antonio Palomo Rodríguez, que es un primo lejano de su madre, que vive en una esquina de Covarrubias, no muy lejos de donde vivía el poeta Gerardo Diego. Sin tiempo para instalarse, va a verlo a esta dirección el mismo día 20 y allí se encuentra con una chica, Emilia, de 19 años, que se enamora de él nada más verlo. A partir de aquí, especular con lo que sucede es bien sencillo. Ory tuvo que volver a ver a Gloria al poco de llegar, pero como ocurre muchas veces, sus sentimientos ya no eran los mismos y sobre todo se le había cruzado en el camino la prima Emilia, a la que enseguida va a convertir en su novia oficial. Desde ese instante, lo que van a atestiguar los poemas ya no va a ser el amor, ya no van a ser el encuentro, sino el desencuentro amoroso. Pero también, y es curioso, un dulce empecinamiento de Gloria en el poeta gaditano, porque él va a escribir después de esa fecha: te quiero aunque la vida no lo quiera, no me importa saber que no me quieres, si quieres yo me quedo por si quieres quererme alguna triste madrugada. Y en ese intercambio habrá también un poema de Gloria escrito el 3 de septiembre del 44, donde contesta una carta que tampoco tenemos, en la que, aún aceptando que el amor ha cambiado de estado, ella sigue proclamando su condición de enamorada, quizás cada vez más del poeta que del hombre. Dice: a un poeta que tuve y que tengo. Vuelve, soy fuerte y tengo miedo de conocer tu sangre y de perder tu verso. Yo tenía un poeta, tú, Carlos, ya no lo tengo.
vuelve mi poeta a escribir mi nombre en tu negro cuaderno. El negro cuaderno se refiere a los diarios que Carlos ha empezado a escribir en tapas de hule negro, que han sido muy conocidos y muy célebres los diarios de Carlos, ¿no? Yo soy distinta, yo todo lo comprendo, y mientras ella te ama, yo solo te quiero. Estos dos versos, yo creo que con la clara referencia de Gloria Emilia Palomo, de la que hemos hablado, no están en la edición de Torremoza. Carlos le dedica a ella, para Gloria, tú, una sombra loca por mis ojos de nieve, con dulzura este otro poema. Tú lo sabes, amor, te llevo en brazos, o es que tú me llevas. Pero yo sé que nuestros pies no pisan las piedras, que certifica que el amor que ella siente ya no es correspondido por Ori. Como dice Gloria en una de sus autobios, nadie me quiso tanto como yo quise. En otros versos le preguntará nostálgica a Carlos Edmundo de Ori si ha visto a Carlos Edmundo, al Carlos Edmundo que ella quiere y que se ha alejado de ella, porque ella lo prefiere precisamente sin el apellido, sin la fama que parece que está adquiriendo Ori después del recién estrenado postismo, y ella los quiere sencillo e ingenuo, tal y como lo conoció. El poema está fechado, curiosamente, el Día de los Enamorados de 1945 y lo titula Para que este Carlos me busque a Carlos. Carlos Edmundo de Ori. ¿Has visto a Carlos Edmundo? Mis pies le buscan, mis manos entre los versos del mundo. Carlos, ¿qué sabes de Carlos? Era como tú, profundo, era como tú, poeta, como él no era ninguno. Carlos Edmundo de Ori. ¿Has visto a Carlos Edmundo? Carlos, ¿qué sabes tú cómo eras, el Carlos que admiro yo? Búscamelo por las noches entre versos y dolor. Si está amando no me importa, solo quiero su canción y saber si vive o muere el Carlos que quiero yo. Este poema que conserva Carlos y que conserva la Fundación tiene otra estrofa que dice: dile que solo por nada les quiere un poeta loco que tiene melena larga. Dile que vuelva al poeta que puede ser madre y hiedra. Dile que solo por nada les recuerdo más que nadie en mi soledad ocultada. Entre ellos no hubo quizás más, pero tampoco menos que palabras de amor y desamor, suficientes para establecer una relación afectiva, quizás platónica, pero profunda y trascendente. Solo en una ocasión, al menos yo no he hallado ninguna otra, hay una Gloria que escribe en términos misteriosamente eróticos, contestando a una carta de Carlos, de nuevo extraviada en julio del año 44. Los quiero leer el poema completo. No vayas deprisa, le escribe Gloria a Carlos, no vayas deprisa, espera, que puedes romper la barca en las peñas. No la conoces y dices que ya sabes cómo es ella. No me has visto y ya sabes cómo tiemblan las dos pirámides rubias de mis dos senos de arena. Del pico de mis manzanas ha de beber un poeta que ame mi alma y mis ojos más que mi cuerpo y mi lengua. Yo quiero que dure mucho el amor que a mí me tengan, para que yo me desnude y para que yo conceda que alguien se muera de amor cerca de mi boca y cerca de las dos columnas clásicas que sostienen mis caderas. He de ver que soy amada menos que a mi alma de seda. Si dejo que me desnuden en sueños de albas de menta, han de vestirme más tarde de poemas. Y no quieras a la diosa sin saber si ella te deja, y no esperes a su boca sin saber si ella te espera, y no digas que las quieres si tan solo la deseas, que esa mujer pone un verso en cada beso que deja. La referencia a un probable encuentro sexual que Carlos propone y ella rechaza me parece clara en este poema, un fuerte deseo carnal de Ori al que ella parece que antepone otras cuestiones más importantes.
De todo esto, como de otras cuestiones de su ámbito íntimo, Carlos no reseña absolutamente nada en sus diarios. Gloria solamente aparece en una ocasión, el 3 de julio del 44, cuando dice que ella le manda un retrato suyo, que se ha perdido, no consta en la fundación dedicado. A través de Carlos, Gloria conoce al resto de sus amigos, como nos hablará Amador ahora, al resto de amigos del postismo, y forma parte de aquella vivísima fraternidad madrileña. Ori, superada la contrariedad amorosa, solía visitarla junto a Nieva, y lo cuenta Nieva, cuando Gloria vivía con Chelo y su madre en Legazpi, y Nieva lo cuenta, dice, eran tardes de vino y aceitunas junto al brasero y frente al desolado paisaje madrileño que se veía desde sus ventanas, muy barogianos, con aquellos tendederos donde se colgaban las pieles de las vacas y corderos que despedían un olor fétido. Gloria leía poemas que hacían llorar a los dos de la risa, llorar de sorpresa y aún de la emoción. Siempre había repartidos por aquí y por allá verdaderos hallazgos. A la madre de Chelo, Gloria la llamaba Currito, porque era una señora que siempre llevaba unas batas tubulares y largas, que las hacían parecerse a una marioneta de guante. A Nieva, Gloria le decía Sabucete, porque le recordaba a ese joven actor indio que se llamaba Sabú. En casa de Gloria todo era reír y contentarse con lo que había. Con 5 duros tenía, según ellas, para comer 8 días y transmitía una euforia especial. Cantaba choti y jugaba al fútbol con los chicos de su calle. Tocado y hundido el postismo, la relación entre Gloria y Carlos siguió siendo profundamente fraternal, ¿no? Ella le dedicará en el 50 el poema Delirio, de Isla Ignorada, y él la presentará en la Asociación de Amigos de Bécquer el 31 de enero del 51 en una sesión poética junto a María Isabel Secades. Y cuando, promovida por Gala, Rafael Mir y Julio Mariscal y dirigida por Gloria, se funda en diciembre del 52 la revista Arquero de Poesía, ella piensa enseguida en su amigo Ori para que abra el primer número con un poema, trabajo de amor que ante los oídos acostumbrados al relamido esteticismo o al humanismo neoalexandriano de la época, pues ejerce una función de revulsivo. No me resisto a leer los primeros 4 versos de este poema de Carlos. Cuando tu bello hocico beso y muerdo y en tus pies una oscura tumba tiembla, oigo rodar tu hipo tranquilo y plateado en la cama camera limpia y triste. Ori se va a París y luego se va al Perú, pero esta separación física no fue una separación emocional, de manera que cuando esporádicamente Ori regresaba a Madrid, pues solían encontrarse y reverdecer pues viejos y divertidos laureles. Y como si no hubiera pasado un cuarto de siglo de aquellas farras postistas, Antonio Hernández, el poeta de Arcos, es testigo de una noche de finales de los 60 con Ori subido a un árbol por resonancias de lo que hacía Miguel Hernández en la Castellana, mientras Gloria, junto a Félix y otros poetas acompañantes, aprovechaba para gritar que venía la policía y recitar aquello de Santo Ángel de la Guarda, patrón de la policía, que mal te portas conmigo, vida mía. Ambos compartían el don de transformar la emoción en disparate. Meses después, en agosto del 71, vuelven a encontrarse. Gloria, que se había enamorado de Málaga y que iba todos los veranos a gastar sus ahorros al Rincón de la Victoria, se encuentra con él en la recién fundada taberna El Pimpi, en un viejo caserón en el centro de Málaga, y él volvía desde Málaga al día siguiente a París, y Gloria, grandiosa de cuerpo como ella era, se fue directa hacia él y con su voz de cazallera tierna gritó su nombre en voz alta y se le levantó la falda al verlo, como muestra de disparatada amistad. Un tiempo después, el 15 de mayo del 75, vuelven a coincidir, en esta ocasión en la casa de Gloria en Alberto Alcocer, y le dedica la antología de Plaza y Janés con estos términos: a mi tierno Carlos Edmundo, el primer poeta de España, yo soy el segundo, recuérdame, léeme y no olvídame.
Hay muchas dedicatorias, pero hay otra que quisiera yo reseñar, que es la del libro de Historia de Gloria, que dice la dedicatoria a Carlos Edmundo de Ory, el primer poeta conocido que en primer poeta con mayúsculas se ha convertido. Con emoción y amor te dedico esta historia de gloria para que volvamos a ser novios en la distancia y felices en la poesía, tu tía Gloria. Esta dedicatoria se la hace en aquel Madrid de los Milagros de los primeros 80, en el ático de un médico y pintor argentino que se llamaba Osvaldo Gomariz, que tenía en la calle Goya. Y lo hace precisamente en la noche, en la madrugada del golpe de Estado, el 23 y 24 de febrero del año 81. Gloria pasa esa jornada, el día del golpe de Estado, lo pasa en casa de Osvaldo Gomariz con Rafael Alberti, con Ory y con Osvaldo, Etelvina Estrada, que era la mujer, y con la hija de Etelvina, que se llamaba María Eugenia. Hay varias fotos, algunas creo que están en la exposición, y que atestiguan esa jornada. En una de esas fotos, pues se ve a Gloria y a Carlos con la televisión en medio, mientras el rey, vestido con el uniforme de capitán general de los ejércitos, poco después de la madrugada, pues se dirige a la nación tras la intentona golpista. Supongo que todos los allí congregados tienen que vivir con especial inquietud la situación, aunque si uno se fija en la fotografía, por la guasa con la que posan los personajes, pues parece que cualquier tragedia brilla por su ausencia. 5 días después, Rafael Alberti fue a la plaza de San Antonio como signo de normalidad y contra la barbarie, a pronunciar el pregón de carnaval de Cádiz del año 81, vestido de marinero. Quiero terminar con un poema inédito que le dedica Carlos a su amiga y que iba a incluir en un libro titulado Homo Homenaje, que nunca llegó a publicarse. Son 4 versos nada más que sintetizan, creo que maravillosamente, el amor y el humor que compartían estos dos locos excéntricos. Dice así, dedicado a Gloria Fuertes: te quiero, te amo, te adoro, te encierro, te perro, sin amo. Hubiera en mayor o menor medida amor entre ambos. Creo yo que quedó en definitiva una hermosa amistad que en ningún caso se vio alterado por un amor roto o no correspondido, sino que lo que quedó fue una amistad que fue de menos a más, una amistad que contó con un arranque de inocente ternura y que tuvo en el tiempo con mayúsculas un magnífico aliado. Se dice que el mejor amigo es siempre el viejo amigo. Carlos y Gloria lo fueron, mejores y viejos, hasta la muerte de ella en noviembre de 1998. Muchas gracias. Pues ahora Amador nos va a hablar. Bueno, buenas tardes. Mi profundo agradecimiento a la Biblioteca Nacional y a la Fundación Gloria Fuertes por haber propiciado este acto, este ciclo en el que yo participo grandemente ilusionado, ¿no? Bueno, se habla de Gloria Fuertes como miembro del grupo postista. Se sigue diciendo incluso en la propia web, por ejemplo, de la Fundación Gloria Fuertes, que llegó a colaborar en las 2 revistas del postismo, Postismo y La Cerbatana, que sacaron solamente un número cada una de ellas. Bueno, esto no es cierto. Ni publicó en estas revistas ni su nombre se incluye en la nutrida lista de adheridos a esta nueva estética que reproduce el nombre de La Cerbatana. Es un error del que yo advertí hace mucho tiempo y todavía no se ha subsanado. Bueno. Se subsanará. Bueno, porque contados son los miembros participantes de esta actividad vanguardista. Otra cosa son sus simpatizantes, entre ellos grandes nombres de la literatura y del arte español como Camilo José Cela, Ignacio Aldecoa, Benjamín Palencia, Juan Eduardo Cirlot y muchos otros. Y otra cosa también es esa estela, que luego concretaremos, que parte de las enseñanzas postistas. Y ahí hay más nombres: Antonio Fernández Molina,
José Fernández Arroyo, Carlos de la Rica, la propia Gloria Fuertes o incluso el célebre Fernando Arrabal. De forma que solamente podemos considerar postistas de pleno derecho a sus fundadores, a sus tres fundadores, Eduardo Chicharro, Carlos Edmundo de Ory y Silvano Cernesi. Y hay que advertir que el autor de la teoría postista en contra de lo que se viene diciendo últimamente, el autor de la teoría postista es exclusivamente Eduardo Chicharro, porque además Chicharro ya llevaba el postismo en la cabeza desde hacía 3 lustros, cuando en la Academia de España en Roma, él siendo pensionado, se une y colabora con otro pensionado que es el pintor Gregorio Prieto, y ahí ellos dos realizan una serie de fotomontajes en colaboración, y ya surge el nombre del postismo en ese momento, ¿no? Bueno, también es postista Ángel Crespo, que él sí llegó a publicar en la revista La Cerbatana, la segunda tribuna del postismo, llegó a publicar el soneto de Mi loco al loco de Carlos Edmundo. Asimismo es postista Gabino Alejandro Carriedo y el poeta canario Félix Casanova de Ayala. Bueno, en esta nómina hay que añadir también a Nanda Papiri, que era la mujer de Chicharro, italiana, la conoció en sus tiempos de Roma, pintora, con una breve e interesante obra que sí se puede considerar plenamente postista. Y también hay que considerar postista a Francisco Nieva, que en ese momento era pintor y convivió con ellos intensamente, llegando incluso a compartir, bueno, antes de una gran trifulca, domicilio con Ory. Nieva, en sus memorias, declara rotundamente que su escritura es absolutamente deudora del magisterio de Chicharro. Bueno, también sería factible aumentar esta lista con el nombre de Ignacio Morales Nieva, músico, luego fue pastor anglicano cuando vivió sus últimos años en Puerto Rico, y Ignacio Morales Nieva, unido a su hermano, gozó con entusiasmo y gran compromiso estético la aventura postista. Bueno, el postismo quiso hacer música postista compuesta por Ignacio Nieva, quiso también hacer unas óperas postistas, pero bueno, luego este proyecto fracasó. Y quizá, no está verificado, pero quizá en esos momentos Gloria Fuertes sí asistió a alguna de las reuniones, celebérrimas reuniones, en el estudio de Eduardo Chicharro. Bueno, recordemos que el postismo fue una proclama vanguardista, una auténtica vanguardia, una vanguardia española con sus 3 elementos, como señalaba Rafael de Cózar, muy bien establecidos, que son manifiestos, revistas y estrépito, que son los requisitos imprescindibles para que una vanguardia o ismo se pueda llamar así. El primer manifiesto del postismo, su capital texto programático firmado, los demás no, pero el primero está firmado exclusivamente por Eduardo Chicharro, dice, entre otras muchísimas cosas y entre muchísima teoría, dice que postismo es el resultado de un movimiento profundo y semiconfuso de resortes del subconsciente. Bueno, esta es una definición conectada, aunque marcando diferencias, con el espíritu del surrealismo. Bueno, destaquemos otro significativo y sorpresivo trecho de esta teoría. Lo romántico, lo débil, lo enfermizo, lo rosa, lo íntimo, lo secreto, lo doloroso, lo espantoso, lo tremendo, lo fuerte, lo sangriento, lo martirizante, lo obsesionante, lo emotivo, lo heroico, lo lascivo, lo amado, lo ambicionado, lo perdido, lo dormido, lo muerto, lo esotérico, lo anímico, lo profético, lo vago, así como el amor mismo, las flores, los crepúsculos, el cielo y las niñas no son de necesidad material poético, que hay palabras como burro, chulo y culo que pueden ser poéticas, entre otras cosas porque son bellas fonéticamente, así como caca, vaca, nene y nata. Claro, de estas características participa muy claramente la poesía de
el sugerente vocablo poético de Gloria Fuertes. Claro, aunque la verdad es que, claro, su poesía no encaja bien con las complejas armazones teóricas que propugna la teoría postista, ¿no? Y, claro, no encaja con esa esencia tan prístina de la expresión poética de Gloria Fuertes, es decir, su lenguaje coloquial, conversacional, cotidiano, siempre parece, y es así, extraído del habla. Y esto la crítica lo resalta en todo momento continuamente. Pero claro, y está claro que Gloria Fuertes, aunque no se la deba considerar postista de ley, tuvo noción y contactos, como ahora hemos visto en las palabras de José Manuel, con el núcleo del postismo y sobre todo, recordamos, con Carlos Edmundo de Ory. Ory, en su texto Historia del postismo, incluido como apéndice en la antología de su poesía que Félix Grande publicó en 1970 y que es sin duda el libro pionero de la difusión de este movimiento, habla de Gloria Fuertes como de mi mejor discípulo natural, apostillando: Gloria es una ánima naturaliter postista, tanto como cristiana. Esto escribe Ory de Gloria Fuertes. Bueno, con las advertencias que he expresado al principio, no quiero negar que el impulso poético de Gloria Fuertes es verdaderamente postista, aunque no entre, claro, en esas proposiciones teóricas de vanguardia que promulgó el postismo. Bueno, como yo subrayo en un texto interpretativo, cita que recoge Jorge de Cascante en el libro de Gloria Fuertes, yo creo que será la publicación canónica en este centenario que estamos celebrando, bueno, yo digo simplemente que ella era postista más por espíritu que por estética. Por otra parte, Ángel Crespo afirmaba que el postismo imprime carácter e informa siempre de la obra posterior de aquellos que en su día recogieron la enseñanza postista, ya que ciertamente el postismo posee un factor de permanente operatividad. O como dictamina César Augusto Ayuso, un experto en estos relacionados movimientos, el postismo es, más que un corsé, un clima que se respira. Ellos mismos proclamaron que el movimiento que habían creado, más que un istmo, fue un umbral, un descubrimiento más que una meta, basándose en una teoría antidogmática y versátil. En su programa, el postismo se declara descubridor por encima de inventor de estéticas. Y Gloria Fuertes también tuvo ese papel descubridor que el postismo tuvo. Y Gloria Fuertes, claro, no traiciona ninguna idea verdadera o sincera al declarar sobre sí misma, como se ha repetido antes, como se ha dicho antes. Fui surrealista sin haber leído a ningún surrealista. Después, aposta postista. Claro, lo de después, aposta postista, hay que asentir que entronca con la gran figura fónico-lingüística en el procedimiento estilístico del postismo, es decir, la aliteración, una figura que se aprecia en tantos fragmentos de esta estética. Bueno, en los poemas de amor dedicados a Ory, que ya José Manuel ha hablado antes de ellos y que Paloma también ha destacado, bueno, hay versos impregnados del tono humorístico y grácil que el postismo adoptó. Y ese humorismo, tanto en Gloria Fuertes como en el postismo, en realidad conlleva un fondo trágico. Lo insólito de estos poemas es que buena parte de ellos, ya lo vemos en la edición, son cuartetos rimados y sonetos, moldes no habituales en la poesía de Gloria Fuertes, pero sí en la producción postista. Y es que en el postismo, a pesar de ser una vanguardia, bueno, o quizá precisamente por ello, la tradición no es desdeñada, tradición que el postismo acoge y la resuelve en provechosa contrafigura, como muy lícita base estética.
Bueno, donde más se detecta la influencia postista de estos poemas de Gloria Fuertes es en las composiciones arromanzadas que contiene este conjunto, en una estructura asimilable a la del libro Las patitas de la sombra, que es la primigenia colección de poesía genuinamente postista, escrita a la limón por Eduardo Chicharro y Carlos Edmundo de Ory. Bueno, yo creo que dentro de la historia de la poesía española, a Gloria Fuertes hay que situarla, bueno, pese a su irrebatible independencia, en el movimiento poético español que surge al iniciarse el decenio de los años 50 y que se dio en llamar realismo mágico. Una corriente que trasladó los sanos y exacerbados postulados liberadores del postismo a un lenguaje verosímil, realista, claro, necesario en esos tiempos que corrían, pero que conservaba, sin embargo, la resolución de unos recursos resueltamente estéticos, bueno, bien materiales, como la aliteración, la paranomasia, los juegos de palabras a los que Gloria Fuertes era tan dada, ¿no? O bien conceptuales, como el humor, la ironía, la paradoja, otorgando en suma la debida importancia a la primacía del texto, claro, propio del poema, por encima de cualquier otro motivo que lo suscite, bueno, como propugnaba el realismo puro y duro. Este realismo mágico se desarrolla sobre todo, con pocas proclamas, además, en una serie de revistas acaecidas en el primer lustro de la década, como El pájaro de paja, de Ucalión, Doña Endrina, Aliterses, Arcilla y pájaro, Trilce, Aljaba, Arquero de poesía, como antes ha dicho José Manuel, esta última dirigida por Gloria Fuertes en unión de Antonio Gala, Rafael Mir y Julio Mariscal. Y muchos nombres, como decíamos antes, hay detrás de estas revistas. Y, bueno, y además Gloria Fuerte publicó en ellas, ¿no? Y ahí están los nombres de Carriedo, de Gabino Alejandro Carriedo, de Ángel Crespo, los más importantes pues fueron los fundadores del realismo mágico, Antonio Fernández Molina, Federico Muelas, José Fernández Arroyo, Antonio Leiva, Carlos de la Rica, etc., ¿no? Gabino Alejandro Carriedo, instaurador, como decimos, de esta tendencia, aconsejó a Gloria cambiar el título de un libro suyo en ciernes, que Gloria pensaba titular Aconsejo beber vino, por el definitivo Aconsejo beber hilo, uno de los libros de Gloria Fuertes. Y la verdad es que solamente en este título resume muy bien los presupuestos de esa tendencia, de esas intenciones que pretendía realizar el movimiento del realismo mágico. Bueno, por otra parte, Gloria Fuertes se suma como la primera a la corriente imperante del realismo crítico, base de la poesía social en boga. Se suma porque no podía actuar como nadie de otra manera. Pero siempre por encima del mensaje necesario exhibe un estilo y una gran forma artística, y esto está clarísimo al leerla, ¿no? En la revista Poesía de España, ya en los años 60, una coherente revista de corte social, además dirigida por Crespo y Carriedo, en uno de los números se dedica a Gloria Fuertes una doble página con unos poemas y un texto sobre ella, destacando que en su poesía pervive un realismo sencillo y dramático y una intuición, y esto estaba entre comillas, y una intuición que más que un vehículo de conocimiento es un vehículo de creación. En la antología clave de la poesía social de Leopoldo de Luis, Gloria Fuertes incluye su poema con título bien irónico, Oraciones gramaticales, en el que ciertos predominios como sintaxis, ritmo respiratorio, elección léxica y de imágenes sobresalen del fondo, que en esa corriente el fondo era primordial. Yo tengo esperanza, el perro tiene hambre, el banco del jardín respira mal, la niña se peina, la vaca se lame. Bueno, en suma, la poesía de Gloria Fuertes tiene una indudable base en la lengua cotidiana, como ya hemos dicho, pero se dota como atractiva fuga de una gran entidad imaginativa. Y claro, no se olvide que la imaginación
es el factor primordial de todo el espíritu artístico del postismo. En una producción poco conocida, pero muy valiosa, de Gloria Fuertes, como es su teatro, se muestra ese lenguaje de expresiones equívocas e ingeniosas, ese resabio surrealizante, afectivo vanguardista, que Gloria Fuertes siempre exhibió. Piezas que pueden lícitamente asociarse al teatro del absurdo con su carga de alogicismo e irracionalidad, que no olvidemos son los máximos emblemas de la vanguardia postista. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta, aprovechando que están aquí José Manuel y Amador hoy? Es el momento de preguntar sobre el postismo, sobre Carlos Edmundo. Yo quería decir que Gloria Fuertes empieza a definir su voz y yo creo que el momento de conocer a Carlos es muy importante, no solo porque conoce a Carlos, sino porque se integra también en este grupo de poetas. Entonces, para ella, empieza a descubrir su propia voz, que ya está afianzada cuando sale ese Consejo Beberilo, ya la voz de Gloria ya está definida, ¿no? Claro. Pero que el conocimiento de Carlos le permite acceder a un mundo poético que no tenía acceso, ¿no? Trabajando solamente en Flechas y Pelayos. Me parece que fue el salto importante en la vida de Gloria, precisamente fue conocer a Carlos, que luego además también le presentó a los hermanos Nieva, que Bueno, Paco claro, también, Carlos, o sea, es que ese momento... Carlos y Nieva debieron ser para ella pues un gran caudal de sabiduría poética. Yo creo que ese fue el claro. impulso que Gloria necesitó y que fue necesario en su vida para después ya... y yo creo que pues tonteó, no con el, o sea, vio el postismo, pero ella también escribía con humor y también lo utilizaba, y entonces ella iba sacando lo que le iba... Sí, porque yo lo he dicho, ¿no? Claro, los presupuestos, es que muchas veces, claro, se confunde, incluso pues se ha hablado de postismo de primera hora, de segunda hora, no, el postismo fue lo que fue y se agotó enseguida, pero luego, como decía Crespo, que el postismo escribe carácter, que es un factor de permanente operatividad, y toda esa generación del llamado realismo mágico, que bueno, me parece un término gastado porque luego, claro, surge con toda la narrativa hispanoamericana y tal, pero en ese momento estaba muy bien definido, pues todo eso era enseñanzas que el postismo lleva a cabo y que expande, ¿no? Que cada uno desarrolla, y Gloria pues lo hace muy independiente, muy a su Claro, manera. y entonces, todos ellos participaban de estos presupuestos. Antonio Fernández Molina, en fin, el propio Carriedo, el propio Crespo a veces, hasta que, bueno, la poesía ya de Crespo cambia mucho, en fin, y todo eso viene de ahí, de esa fuente tan breve, ¿no? Porque el postismo enseguida se agota y, en fin. Esa presentación que tuvieron en el Café de Castilla, ¿no? Que fue cuando presentaron el movimiento postista, con esas tarjetas triangulares, ¿no? La Noche de Reyes. Claro, y esas frases tan bonitas que surgen, como cuando dice Chicharro de Oro, y fui su maestro, con el tiempo él lo fue mío, ¿no? O sea, como lo que dice Chicharro de Ori, ¿no? Claro que fue su maestro, porque Chicharro era el maestro. Chicharro es el que sabía todo, lo demás no sabían mucho, porque bueno, estaban aquí, eran muy jóvenes, pero claro, Chicharro era un hombre, nace en el 1905, ¿no? Entonces era un hombre experimentado, se tiró más de la mitad de su vida en Roma, él pasó por París en la época que el surrealismo estaba todavía boyante, en fin, que Chicharro sabía mucho. ¿Qué pasa hoy? Que Chicharro es el gran olvidado. Yo creo que Chicharro es la figura clave del... No, es la figura clave, Cambia a Carlos y si Gloria entra en contacto con el postismo y eso le hace cambiar, es porque antes ha estado Chicharro. Claro, ¿no? Chicharro lo dice de Ori, le enseñé a detestar a Lorca. Sí. Eso es una frase muy estupenda, ¿no? Bueno. Pues no sé si tenéis alguna, porque estamos aquí charlando tan contentos, no sé si tenéis alguna... ¿Hay alguna fecha o alguna causa o por qué el postismo va decayendo y, bueno, para mí no ha llegado hasta estos días, o a lo mejor mi ignorancia es grande como el océano y lo tenemos aquí mismo? Bueno, ¿algún dato que digas? Por aquí el postismo de acá, porque no podía ser. En esa España, en el 45, el postismo, una vanguardia tan fresca y tal, no podía... Aparte de, luego relaciones entre ellos también, que eran muy
a veces muy híspidas y tal, pero el postismo no podía sobrevivir, claro, en una España, bueno, ellos hacían lo que podían y se la jugaban, ¿no? Porque a veces, en el año 45, que estaba muy cerca de la finalización de la guerra, ellos por ejemplo, andaban por la Gran Vía a gatas, eso te exponías a que un policía te diese una ensalada de hostias, o sea, no, o iban al Café Gijón y Ori hacía esas danzas. A montarla, iban a montarla otras bueno, pero tertulias, claro, iban eso era complicadísimo llevarlo a cabo y por eso el postismo no podía sobrevivir y nada, sobrevivió. Además, con el postismo hubo un equívoco, claro, porque ellos se entrevistaron con Aparicio, con Juan Aparicio, que era el director general de Cultura, de prensa, ¿no? El de director prensa, general de del prensa. movimiento y tal, ¿no? Que y los entonces, apoyó claro, y que luego... claro, lo apoya, claro, Juan Aparicio apoya al postismo pensando que, bueno, que eso le podía venir bien al régimen, porque era una cosa humorística y tal, pero claro, cuando ya descubren que postismo tenía que ver con surrealismo con comunismo, le cortan las alas. O sea, el régimen le corta las alas y se prohíbe la revista Postismo. ¿Cuánto tiempo solo sale el número de Postismo? En el 45 sale 45. y se prohíbe. Y se prohíbe el nombre de Postismo. Entonces sacan y Cerbatana. entonces en abril sale la Cerbatana. Y ya está. Bueno, ya luego está. salen otros 3 manifiestos más, publicados uno en La Estafeta y otro en La Hora y tal. Pero nada, no puede sobrevivir ese movimiento en aquella época. Pero es curioso que todos esos manifiestos luego salen en periódicos como La Estafeta o La Hora, vinculados al régimen, claro, y muy vinculados a Juan Aparicio, que es el que firma precisamente la orden de censura, salir, ¿no? de que ya el claro, no puede volver a salir. Claro. Y luego porque los poetas en esa época, por el hecho de ser poetas, se hermanaban mucho, aunque fueran unos de un bando y otros de otro, porque Chicharro y Ori llegaron a publicar en páginas destacadas en la revista Garcilaso. Claro, claro. O sea, García Nieto era amigo también de todos ellos. Eso es una cosa muy bonita. Y amigo del postismo también, claro, públicamente. García Nieto, que siempre se les ha opuesto, ¿no? Garcilaso, Juventud Creadora, postismo, claro, no era más que un modo de sobrevivir en los papeles, pero luego en la vida real eran compañeros y compartían. Claro, García Nieto figuró en la lista de adheridos de la Cerbatana. Claro, exactamente. O sea, que eso es una referencia muy hermosa, ¿no? que los poetas, por el hecho de ser poetas en una época tan difícil, bueno, pues daba igual que fuesen de un bando, que fuesen de otro, estaban hermanados, ¿no? Eso está bien. Esas tertulias que tenían diariamente, ¿no? Claro. Cada día en un sitio. O sea, que... claro. Bueno, sí. Una pregunta, ya que ha habido una observación sobre los amores entre Ori y Gloria Fuertes. Yo tengo interés en saber su tendencia sexual, que según se cuenta es lesbiana Gloria Fuertes. ¿Eso es real? Cuando vive con una señora, ¿es una relación de amistad o es una relación de una persona de la que está enamorada y con la que ahí se comparte sexualmente? Yo creo que Gloria tuvo relaciones con hombres, de esa lista de esas 17 conquistas que empiezan con Manolo. Con Chelo no, con Chelo tuvo una relación de amistad, porque por ejemplo con Chelo también compartía casa cuando ella tenía una relación con Phyllis, porque Phyllis estaba aquí, iba y venía. Pero yo creo que Gloria fundamentalmente es amor, o sea, ella se enamora de las personas, se enamora de hombres, se enamora de mujeres, pero Gloria es amor. Entonces a mí, ella tampoco le gustaban las etiquetas, pero ni siquiera para eso, ¿no? O sea, no podemos igual que no la podemos etiquetar en literatura, tampoco la podemos etiquetar en eso. Pero es verdad que Gloria, sus primeras relaciones fueron amorosas con hombres. En el año 1955 es la primera relación que tiene conocida con una mujer, que es con Phyllis Turbull, pero durante esos años que ella tiene una relación con Phyllis, sí que comparte piso con Chelo. Y Chelo se casa y tiene hijos y mantiene esa relación y esa amistad con Gloria. O sea que yo creo que no es una relación sexual con Chelo, que es una relación de amistad. Creo, en mi opinión, no lo sé. Pero luego sí que tenía esa relación con Phyllis. Hasta 15 años duró esta relación con Phyllis. No sé. Si alguien tiene algo distinto. Bueno, yo
No sé, de este tema has hablado tú muy bien, no puedo yo decir. Bueno, no sé, yo eso es lo que, por lo que voy viendo, ¿no? Hombre, no sé, yo creo. Y eso sí, luego se casa y luego tiene hijos y está siempre con ellas, o sea, porque Phyllis viaja continuamente a Estados Unidos, porque Phyllis se divide entre España y Estados Unidos, y en las domiciliaciones, en los empadronamientos, siempre figura con Chelo y pone prima, entre paréntesis, que será prima o no será prima, que es un término que tenemos todavía que investigar si es prima segunda o prima tercera o qué tipo de relación tenían. Perdona, pero ¿es esta Chelo la que también da celos a...? ¿A quién? A la... Ahí, ¿A Phyllis? Sí. No, esa es otra, me parece. No. Sí, porque Chelo cocina muy bien. Y Phyllis, cada vez que va a venir de Estados Unidos, le dice, ay, dile a Chelo que me haga ese pollo en pepitoria tan rico que voy ya para llegar, ¿no? No, pero O sea, Chelo yo creo que se dedica a mimar a Gloria, a mimar a Phyllis, a estar con ellas, pero incluso cuando ella ya tiene hijos, pues sigue unida y vinculada con Gloria, ¿no? Pero entonces, ¿quién da celos en ese? Yo creo que va a ser Selma, otra persona, ¿no? No, es que no me sale el nombre. Yo creo que no Selma, es esta ¿no? Chelo, ¿no? A ver, que se me oculta ahí mi Jorge. No, Jorge, ¿quién? Selma, ¿ves? Yo es que todo lo confirmo con ya. él. Sí, pero es Selma la que se mete un poco ahí en esa ahora mismo relación no ubicaba bien Pero las Chelo cosas. no, porque Chelo acompaña a Gloria desde los años 40 y es, pues, no sé si Jorge de Cascante sí que se aventura a decir que tuvieron una primera relación. Yo no tengo ninguna confirmación. Sí sé que Chelo siempre está con ella, pero está con ella cuando ella tiene relaciones también con hombres, o sea que no sé. Yo creo que Gloria es amor. Era un lasum mío que no... Muy poco, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, yo lo que sí le he visto es hablar por ejemplo, con entusiasmo. Nunca le oí hablar de hombres, pero con un entusiasmo enorme de la cantante Maritrini. Hombre, Maritrini le por gustaba ejemplo, mucho. Que igual era solo una fantasía. Sí, pero ya me estás amorosa. hablando de años o sea, de los años 70. Entonces, sí, que es como cuando dices que, entonces, por lo menos mentalmente o en sus fantasías, no era bisexual, por lo menos Yo creo que era fantasía. bisexual, porque ella, por ejemplo, cuando está en Estados Unidos, también en sus diarios, habla de un alemán que le pone unos ojitos Gloria, ¿sabes? O sea, que teniendo esa relación con Phyllis, ve un alemán que le mola y allí le pone ojitos. Y eso lo va contando también en sus diarios. Yo creo que era bisexual. Que tuvo más relaciones con mujeres que con hombres, sí. Te digo porque aquí la tendencia que tenemos, pensemos en nuestro amadísimo Vicente Aleixandre, que todos, ¿no? Que todos los personajes siempre es la amada, pero yo creo que a lo mejor no tuvo ni 3 fantasías sexuales con una mujer en su vida, sino que todos eran chicos, hombres, muertos, pero muertos varones, y claro, y pasa como un santo varón que es heterosexual, cosa falsa absolutamente. No, Gloria tuvo relaciones con hombres y tuvo relaciones con mujeres. Eso, pues esa era mi pregunta. Sí, luego hay una cita que recoge Jorge en su... No, este Jorge no, lo es recoges otro. en su libro de... Es otro Jorge. No, ¿dónde está Jorge? No, este es otro Jorge. Este es Jorge Sánchez Cascos. Perdón, Nosotros hablamos de creía que Jorge. era... No, pero yo le miro porque está haciendo una tesis doctoral sobre Gloria pues y sabe muchísimo de Gloria. Como te has dirigido a él, bueno... Pues que Este es Jorge Sánchez Cascos. Bueno, pues Jorge de Cascante recoge una cita que cuando a ella, que no me recuerdo bien, pero a ella la deja a alguien y tal, dice, fui al metro y quería tirarme al metro, pero al final me ligué y me tiré a la taquillera. O sea, y eso lo escribe ella, vamos. O sea Sí, hay poemas que son más antiguos. Sí, pocas veces se manifiesta Gloria en Sí, pero ahí poesía, en esa ¿no? cita sí, dice claramente, dice, nada, me ligué a la taquillera y en lugar de tirarme al metro me tiré a la taquillera. Sí, ¿no? O sea que luego además eso luego pasa a ser una anécdota real, o sea, porque la gente muchas veces acaba convirtiendo los poemas de Gloria, que lo comentábamos antes viendo la exposición, como si fueran anécdotas reales. Es como cuando ese poema que habla de que se peinaba con la raya en medio, que se peinaba con la raya atrás en el frente de Usera y le puso una bala y a partir de ahora se peinaba con la raya en medio, hombre, pues no sé, o cuando habla de que tenía 7 hermanos, o que, en fin, Gloria, aunque los llame autobiografías, es muchísima ficción lo que hay ahí, ¿no? Entonces, si vamos a guiarnos porque su biografía está escrita en su obra, pues entonces podríamos hacer 5 o 6 biografías de Gloria distintas, o más. Quería hacer, pues más o menos lo que tú has estado diciendo, simplemente pues hacer eso, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de narrativa de una novela, no nos sorprende en absoluto de que haya ficción en una novela, pero cuando hablamos de poesía es como que nos sorprende. La poesía también es un género narrativo y como todo género no deja de ser ficción. Ya lo decía Nabokov, todo gran escritor es un gran embaucador. O sea, no tiene por qué contar la verdad.
Gloria juega mucho con la ambigüedad. Y lo del tema sentimental, de quién se enamora ella y quién no, hay una canción de Rafael que dice ¿quién sabe nadie? Pues ese gran misterio de quién sabe nadie, ¿no? O que sabe nadie. Pues igual, o sea, Gloria se enamoraba pues, de las personas por las que sentía predilección, incluso muchas veces devoción y admiración, pero no es decir persona que veo, persona que me enamoro, sino pues tendría ahí pues su mundo, ¿no? Tampoco es algo que condicione totalmente la vida de Gloria. Es como que se ha destapado o se ha puesto un poco más de manifiesto que también tuvo relación con mujeres y parece que ya todo el mundo de Gloria es mujer que veía, mujer con la que estaba, ¿no? No es eso, en absoluto. Gloria se enamoraba. Gloria se enamoraba. De hecho, las amistades que tiene Gloria, que la recuerdan pues hasta el año 98, hasta que ella muere, decían que tenía un corazón adolescente, una mujer con 81 años, pero con un corazón adolescente totalmente. Y una cosa de la que se enamora muchas veces Gloria es de la imposibilidad. No de la persona en sí, sino de la imposibilidad. Hay un poema de Julio Cortázar que dice: no es que te quiera a ti, sino que estoy enamorado del no poder quererte, como el guante izquierdo enamorado de la mano derecha. Pues Gloria se enamora muchas veces de la imposibilidad. Gracias. Bueno, pues yo creo que ya estamos muy a gusto, pero muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta charla y hasta otro día. Muchas gracias. Venga.